Bueno, continuamos y lo hacemos abordando el tema de la Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión. Hemos invitado a dos colegas periodistas, comunicadores sociales. A mi lado está Elmer Niño, él es consultor comunicacional, está a favor de la Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión. Y Antonio Di Gianpaolo, quien también es periodista, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y conduce un programa en TVS, en Maracay. Él está en contra de esta ley, tiene serias observaciones al respecto. Quisiera darles la palabra de inmediato a cada uno de ustedes para que nos digan por qué tienen esa posición, por qué Elmer Niño está a favor. Yo le decía al colega cuando estábamos esperando que exponía Tarek William, que toda ley o todo acto que beneficie a los niños y adolescentes, por principio uno tiene que apoyarlo, hasta con los ojos cerrados. Eso es una consideración casi taxativa, pero vamos a lo más profundo. Cuando se le habla de ley mordaza, yo creo que es al revés. Es decir, por primera vez, luego de 63 años de regirnos por una ley, se le empieza a dar derecho a la gente a participar en este instrumento tan poderoso que es el medio de comunicación. Es decir, independientemente de las objeciones que tendrá uno u otro artículo, conceptualmente creo que estamos en el principio de un proceso importante para que el público receptor participe en lo que tiene que ver con su destino. La historia de Venezuela, la historia de los medios, y los tres lo conocemos con bastante nitidez, la historia de la comunicación en Venezuela, ¿qué ha sido? Ha sido la mordaza de unos grupos económicos que tienen unas fábricas llamadas medios de comunicación y a partir de esa fábrica han explotado el trabajo tanto de los periodistas que como trabajadores intelectuales venden su fuerza a estas empresas y de todos aquellos que participan dentro del proceso de producción de una mercancía llamada la información. Entonces, a partir de allí, tenemos que considerar que no estamos ante ninguna mordaza, estamos ante una ley que abre puertas para que la gente participe. No es la libertad de expresión amenazada, es la expresión de la libertad de un pueblo para poder decir y para poder participar. ¿Y por qué Antonio Di Gianpaolo está en contra? Yo he hablado de que esta ley es una suerte de cadivi mediático, porque si bien es cierto que se habla de participación, es una participación mediatizada, que restringe incluso la libertad de asociación de los usuarios, está consagrado en uno de los artículos de la ley, es una ley que además afecta el derecho al trabajo de los productores, de los trabajadores, pero de los productores independientes también, y está reconocido incluso por la propia gente del gobierno que hizo una exposición en torno a la ley, entonces están hablando ya de eventuales modificaciones, pero además porque se trata de una reflexión que apunta a lo siguiente. En Venezuela, no de ahora, desde hace mucho tiempo hemos venido hablando de la necesidad de crear organismos, crear una legislación que ponga orden en el tema de los medios de comunicación, cosa con la que yo estoy de acuerdo desde el proyecto Ratelve. O sea, yo estoy de acuerdo con que es necesario que haya una normativa, digamos, moderna, ¿no?, que rija el área de los medios audiovisuales, pero además tiene que ser para los medios audiovisuales en general, porque además esta es una ley que parece estar hecha solamente contra los medios privados, ¿no? Y entonces es como la Constitución, muchas veces la hacemos pero para que la cumplan los demás. Lo mismo pasa con la ley, es una ley que está hecha y diseñada fundamentalmente para el ámbito de los medios privados, aunque diga incluso una cosa muy distinta en la exposición de motivos. Y finalmente me preocupa dos cosas, que en medio de esta gran conflictividad política y social que hay en el país, yo no quiero rehuir el debate sobre la necesidad de que hay que centrar la discusión en el proyecto de ley. Lo que sí creo es que en medio de esa discusión, partidarios de una idea de país y partidarios de otra concepción de Estado, en la confrontación no están peleando ni siquiera por la ley, sino incluso por el poder, y eso es verdad. Venezuela tiene una guerra que es mediática, es cierto que hay una guerra mediática en el país, pero es una guerra donde hay medios privados por un lado, pero también medios públicos por otro, e incluso los medios comunitarios, que vamos a estar claros, hay un montón de asignaciones de frecuencia en el área comunitaria, caramba, sin ningún control hoy en día. O sea, y en toda guerra la primera víctima es la verdad. Y eso es ciertamente ¿Y cuál es la verdad? Es lo que tratamos de explorar en este programa. Antonio ha aportado algunos datos puntuales. Dice que la ley restringe el derecho de asociación a los usuarios, afecta el derecho al trabajo de los productores independientes. Esto me llama la atención porque más bien la ley
se ha vendido como un elemento que lo estimula. Te pongo un ejemplo. Y que es una ley para los medios, Te pongo un solo los ejemplo. privados. Acaba de decir Niño que está muy bien el proyecto de ley porque tiende a defender a los niños, niñas y adolescentes. Entonces yo creo que tú me digas una legislación en la que se consagra la venta, que se pretendió incluso consagrar la venta de cigarrillos, la promoción de la venta de cigarrillos, pero además la de licores, como eso que pretende defender a los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué nos dice el Merniño al Entonces, no es respecto? verdad que toda proposición en el fondo descubre lo que está planteando. Ok, vamos a la historia. Yo creo que si hay una frase interesante es eso de prohibido olvidar. Yo creo que tomando esa palabra, veamos la historia de los medios nuestros y cómo se ha manejado en los últimos 20 años los medios de comunicación. ¿Qué ha habido? Violencia, ¿qué ha habido? Manipulación, ¿qué ha habido? Chantaje, ¿qué ha habido? Corrupción. Es decir, la historia nuestra, de los tres, y quizás yo sea el niño del grupo, pero el más antiguo del trío, ¿no? Aquí el único que tiene barba blanca eres tú. Claro, entonces yo que soy el más antiguo de este grupo, pero el niño de apellido acá, conozco que la historia nuestra ha sido de atropello de los dueños de medios, de ese grupo económico que combinado con otros grupos económicos han secuestrado el país, han secuestrado el poder del país. Yo no creo que esta ley sea exactamente lo que dice el colega Antonio. Es decir, aquí se le está dando participación al productor independiente, aquí se le está diciendo a la gente, por favor, participen. Aquí hay exactamente, y leía esta mañana, antes de venir para acá, repasaba, el artículo 21 sobre el Consejo de Responsabilidad Social. ¿Cómo no? Yo creo que lleguemos a un acuerdo. Hay que regular la producción comunicacional en Venezuela. Ciertamente, lo interesante es que está en medio de un proceso político de dos concepciones aparentemente contrapuestas sobre el destino del país. La concepción fascista, la concepción golpista que tuvo su expresión más denigrante el 11 de abril y su continuación, su fase 2, en diciembre y enero, y la concepción que está en el poder, que con mucha torpeza a veces administra el poder, pero que sin embargo está vendiendo un proyecto de país diferente al que hasta ahora hemos tenido. La ley esencialmente abre unas compuertas. Yo creo que sería demasiado... ¿Cómo que la abre? ¿La cierra, chico? Abre unas compuertas, Dios mío, cuando tú le das el derecho a tu radioescucha, cuando nos explicabas que tenías tu programa en Maracay de opinión, cuando tú le das participación, no solamente por la vía telefónica, sino que le das la participación en la concepción de lo que se debe producir, estás abriendo compuertas participativas. Recuerda que venimos de un esquema de democracia, estamos en un dilema de una democracia representativa a una democracia protagónica. La ley te está diciendo que el consumidor de mensajes tiene el derecho de participar, y a eso vamos. Antonio, tú no puedes... Si te da la autorización, la autoridad... Tú sabes lo que es que tú Okay. constituyes un comité de usuarios, y ese comité de usuarios existe sí y solo si la autoridad administrativa lo reconoce, si no, no vale. Y además se crea con cargo al fondo, un fondo que se crea para el financiamiento. Dice la propia norma ya que le van a dar 4 millones de bolívares a cada grupo de comité de usuarios, porque están autorizados para asignar hasta 2.500 unidades tributarias para cada grupo de comité de usuarios. Eso es financiamiento. No es otra cosa. Pero además, fíjate, sobre el tema de terminar para cerrar los círculos. Disculpa la interrupción. Ok, para cerrar el círculo en cuanto al escenario político, que me parece interesante tu observación. Ajá. Es decir, en este momento hay una favorable confrontación política. Eso que ayer vimos y que hemos visto en la Asamblea Nacional, ese gallinero en que se ha convertido la Asamblea Nacional, refleja un gallinero vertical. Vertical o horizontal, como tú lo quieras ver, pero en todo caso eso no refleja la cultura política del venezolano. Estamos en un momento especialmente importante para la historia del país, donde tenemos unos políticos que no están a la altura de las expectativas que tiene el pueblo sobre lo que quiere hacer del país, y estamos con un presidente que sueña ante un país que nosotros también compramos. Es decir, ese país que vende el presidente Chávez, esas frases con que él encanta y dice que podemos hacer un país del futuro, y un pueblo que sueña con ese país del futuro no tiene representatividad en los políticos. Cuando hablamos del proyecto de ley de responsabilidad social en radio y televisión, lo que estamos hablando es de la posibilidad de darle mayor participación a la gente para que decida el destino del país, y también desde el punto de vista comunicacional que participe en lo que debe ser la transmisión de información. Yo agarro mi mordaza y se las pongo a los dos porque tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa y se la quito.
Continuamos con Elmer Niño y Antonio Di Gianpaolo, ambos son periodistas y tienen posiciones dispares con respecto al proyecto de ley de responsabilidad social en radio y televisión. Yo me permito volver a los puntos que mencionaba Antonio al principio. Le restringe la ley según la participación de los usuarios. Yo tengo entendido que más bien la fomenta, que afecta el derecho al trabajo de los productores independientes. Tengo entendido que más bien al establecer un porcentaje de la programación para las producciones independientes estimula el desarrollo de esta área tan restringida. No, pero es que... Y que es una ley para los medios privados. Acá mismo estuvo Jesse Chacón y nos decía que era una ley para todos los medios, que incluso el gobierno tendría que poner a tono este canal con respecto al proyecto de ley. Sí. ¿Qué nos dice Antonio? En principio, en cuanto a la restricción sobre la libertad de asociación, que es una garantía constitucional, que es el artículo 51, de lo que estamos hablando es que de los comités de usuarios, que son los que garantizan la participación que está consagrada en el proyecto de ley, esos comités de usuarios deben registrarse y terminan siendo autorizados ante el ente administrativo. ¿Okay? ¿Tú piensas que no debe haber esa No, es decir, en Venezuela hay comités de usuarios de medios, que la ley los promueva y los estimula me parece muy bien. ¿No está de acuerdo con que se registren? A que se registren, no. No, porque tú tienes, aquí estamos dividiendo todo, entonces tú tienes, por ejemplo, una fedecámara, digamos, de oposición y después tienes unos empresarios bolivarianos, así tienes centrales obreras, entonces tendrás igual organismos frente a los cuales los comités de usuarios se registran y aquellos que son usuarios de oposición, bueno, no tendrán la venia del gobierno. ¿Y por qué restringe el derecho al trabajo de las productoras independientes? De los productores independientes, porque el problema no se trata solamente que tú tengas un propósito enunciado en la ley. Dice esa norma, concretamente, digo que restringe el derecho al trabajo consagrado en el artículo 87 de la Constitución, porque dice la Constitución, la ley velará por el fomento de las condiciones laborales de los trabajadores no dependientes, ¿no? Los productores independientes, todos aquellos que trabajamos en medios audiovisuales, todos los que tienen contratos incluso, todos esos productores deben inscribirse, al igual que los comités de usuarios, ante el ente administrativo. Y ese ente administrativo te autoriza a ti para poder trabajar. Yo, para poder tener el día de mañana un programa en este canal, tendría que inscribirme en ese registro y entonces obtener la venia de la autoridad administrativa y finalmente después venir aquí y decir, no basta con que seas periodista, no basta con que seas locutor, sino la venia de la autoridad administrativa. Algunos han tratado de crear un símil con eso con los médicos, porque el médico se gradúa en la universidad y después la autoridad administrativa, que es el ministro de Sanidad, firma el título, pero es que el ministro no se lo puede negar. En esto sí la autoridad administrativa puede decir, bueno, fulanito es golpista, se le puede ocurrir, por ejemplo, ¿no? Además de eso, hay otro elemento que yo quiero llamar la atención sobre el tema de las medidas cautelares, que es una de las cosas que más me preocupa de esta ley. En Venezuela no es nuevo que la autoridad administrativa dicte medidas cautelares. Se hace en el INDECO, se hace en la propia ley de telecomunicaciones, pero tú puedes tomar medidas cautelares sobre elementos absolutamente técnicos. Digamos, una emisora invade la frecuencia de otra emisora y entonces la autoridad administrativa con ATEL agarra y secuestra el transmisor o dicta una medida cautelar para evitar que siga ocurriendo eso, la invasión de una frecuencia. Pero esta ley, por ejemplo, condena, cosa con la que yo estoy de acuerdo, condena la apología del delito. Entonces, tú tienes, por ejemplo, dos episodios de la historia reciente venezolana, el 4 de febrero y tienes también el 12 de abril. Y un productor y un medio de comunicación podrían hacer un programa sobre el 4 de febrero o sobre el 12 de abril. ¿Cuál de los dos programas secuestra? Pero lo puedes hacer, puedes agarrar y decir, venga, claro, programa, pero yo entiendo que eso se refiere, por ejemplo, a los llamados abiertos a la desobediencia tributaria. Ajá. Por ejemplo, que son delitos. Eso es demasiado amplio. O por ejemplo... No, es demasiado amplio. No, pero explicación... Pues es una interpretación claro, está respetable, bien. ¿no? Es una de las tantas interpretaciones. Como que, por ejemplo, aquí se han hecho llamados a que se tranque una calle, por ejemplo, una autopista. Claro. Eso lo vimos. Eso también es, pero un golpe de Estado también es delito. Claro, exactamente. Claro. O sea, propiciar ese tipo de cosas es delito, ¿no? Independientemente de la ley de yo quisiera, Antonio, vos sabés que el periodismo tiene la virtud de... ¿Tú estás leyendo un proyecto que no es? No, son los 36. Ese es una versión. Nuevo, Caramba, sí, te llegó una...
Bueno, son 35, hay que ver qué es lo que llevan a Aquí la está. Cámara este jueves. No, 36, de 150 y tanto pasaron a 36 artículos. Bueno, tú sabes que hay un artículo que tiene 4 páginas ahí. Perfecto, pero O sea, déjame explicarte la técnica algo. legislativa es una Ok. cosa que da pena. Pues, Déjame ¿no? explicarte algo. 4 páginas un solo artículo. No quiero hacer abuso de intelectualidad periodística, ¿Cómo porque no? no es la idea, pero uno debe ser leal a los hechos. Ujú. Esta ley, te dice el capítulo cuarto, el artículo 12, la organización y participación ciudadana, de la democratización y la participación. Dios mío, lo que se está diciendo es que la gente participe. Los usuarios y De las acuerdo usuarias como de los quiera la servicios. autoridad administrativa. No, momentico, es lo que dice la ley. Una cosa es lo que quiere la autoridad administrativa y otra cosa es la ley. Tú y yo tenemos un código de ética igual que Ernesto. Ujú. Que nosotros sepamos que en el medio hay corruptos, hay palangristas, ¿verdad? Claro. Tanto en el lado oficial como en el lado privado, eso no significa que el código de ética nos sirva. Nosotros hacemos un juramento ante el código de ética. Hay una constitución bolivariana que tiene toda una propuesta jurídica, política, económica, social, y nosotros la defendemos. Pero que esa ley no la cumpla el Ministerio del Trabajo, la PDVSA, lo que tú quieras, eso es otra cosa. No me confunda. Vamos a Pero poner... es que la ley déjame depende terminar. del ente administrativo, Ok, insisto. déjame terminar. Depende de un ente administrativo como tú dependes, como yo dependo, como Ernesto depende de un Colegio Nacional de Periodistas que nos da un carnet que nos acredita para ejercer Ajá. esta profesión. Perfecto. Ok, Pero no me lo puede negar, pero Carmen. El ente administrativo sí. No, aquí hay un Consejo de Responsabilidad Social Claro. que da la participación de los ministerios, el trabajo de toda la gente. No quiero entrar en abuso con Hay el como 21 televidente. miembros, claro, Ok, 21 miembros. Entonces, ¿qué estamos hablando? Por Ajá. Dios, lo que se está es ampliando la base de participación. Ajá. Lo que queremos es que los dueños de medios no decidan a su antojo lo que debe hacer. La violencia en Venezuela no está reflejada en la Asamblea Nacional solamente. Claro. En los últimos 20 años nuestra televisión ha promovido violencia a diestra y siniestra. La proporción de muertos que hay en los programas de televisión los domingos es mayor a los muertos reales que hay en nuestra ciudad, en Caracas o en el país. Entonces, ¿dónde estamos parados? Antonio, es una cuestión de sentido común. Tú y yo y Ernesto cabalgamos, creemos, hacemos actos de fe por la comunicación, somos devotos del periodismo. Ajá. Y queremos un periodismo objetivo, una cosa que le escuchaba a Ernesto en un discurso recientemente, la libertad de expresión, la objetividad, la participación. Eso es lo que se está. Si no se cumple en el camino, no es culpa de la ley. En cambio, yo daría mi vida por defender tus derechos como periodista, como Ernesto. En Yo ese sentido, también, yo yo observo, también. La Elmer, ley disculpa la es interrupción. una cosa. Disculpa la interrupción. Claro. Observo que las objeciones de Antonio se centran fundamentalmente en la discrecionalidad de la autoridad administrativa para autorizar o no el trabajo de productores independientes. Eso, por Y ejemplo, de los no se comités de podría usuarios. establecer en la ley mecanismos que garanticen que ese proceso sea transparente, que ese proceso sea lo más técnico posible, o mecanismos de impugnación a cualquier demora o rechazo a autorizaciones, Claro, por la ahí- vía judicial o administrativa. El derecho de amparo, la protesta, es decir, yo en lo personal, para no meterme con nadie, en lo personal, cuando una vez de un periódico me votaron, yo metí una demanda y actué contra el dueño del periódico y gané, apelé a mis derechos. Claro. Vamos a elevar Sí, pero nuestra ¿qué tal ley conversación. pasa Ok. que el débil jurídico es decir, la No, ley el parte de no, un no, no, principio no. de la debilidad ley jurídica? este documento parte de un Lo dice escenario. la ley. Ok, de un escenario. Claro. Estamos en un país con un Estado de Derecho supuesto, pero existe. Ajá. Es decir, con una constitución, hay que ejercerla. Lo que estamos en este momento históricamente viviendo es el paso de un pueblo que era representado a un pueblo que es protagónico. Lo que estamos diciéndole es que si el Tribunal de Justicia no actúa con la ecuanimidad, con la severidad y con la prontitud, hay que sacarlo. Entonces, lo Una que estamos pregunta a los pidiendo, dos. Antonio, Elmer, ¿a ti te han censurado en el ejercicio del periodismo alguna vez? por supuesto. ¿Y a ti, Antonio? Por ahora no. Pues tiene la primera vez. Están censurados los dos porque vamos a una pausa. Llamadas del público. Marianela de San Antonio de los Altos. Algunos periodistas venezolanos que trabajan en los medios de comunicación privados son, en mi opinión, masoquistas, ya que no han leído ni analizado la ley de responsabilidad social. Carmen Rodríguez desde la Avenida Baral. Yo estoy de acuerdo con esta ley, ya que los canales privados se han adueñado de las frecuencias. Luis González de San Félix. Es cierto que la ley de responsabilidad social fue modificada de 150 artículos, la llevaron a 36. De ser así, en esta nueva ley, ¿a cuál artículo pertenece el 76? No tengo la menor idea. Aide desde Maracay. Los periodistas deben ser más objetivos. Ana García desde Caracas. Necesito saber cuándo van a invitar al profesor Héctor Navarro para que hable sobre la problemática de las universidades. Compromiso. Margarita es el lugar desde donde llama Carmen.
Creo que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero sin ser tan irracional donde todo parece ser malo. Minerva Mendoza de Barquisimeto, felicito a estos dos señores por ser tan educados. Ustedes deberían ir a la asamblea a darle un cursito de relaciones interpersonales a los diputados. ¿Qué tal? Se te agradece. Muchas gracias. Bueno, redondeando. Redondeando lo terminando. siguiente, decía el colega Niño que es importante que se cumpla la Constitución. Yo estoy de acuerdo con que se cumpla. El artículo 203 de la Constitución dice que deben ser leyes orgánicas aquellas que desarrollen principios constitucionales y las que desarrollen y creen y normen y organicen los poderes públicos. Yo quiero que a mí me expliquen cómo si la libertad de expresión y el derecho a la información consagrado en la Constitución, es decir, son garantías constitucionales, pero además son conquistas ciudadanas y son derechos humanos universales, no tiene derecho a que eso sea una ley orgánica. Y la razón es muy sencilla. Cuando este proyecto empezó a caminar desde el año pasado, ¿no? Desde el año pasado, el primero de los proyectos decía proyecto de ley orgánica. ¿Pero por qué? Porque la mayoría política de la Asamblea, sumado los votos del MAS más los del MBR, daban como holgura tranquilamente los 110. Hoy en día la situación es otra, por eso es que la ley del Tribunal Supremo de Justicia... Pues, déjeme aclarar ley, que es que para aprobar una ley orgánica, para los que no están enterados, necesitan las 2/3 partes de la Asamblea. ¿Pero por qué? Porque no es un asunto de capricho, porque es que la Constitución lo que pretende preservar es que cualquier mayoría política circunstancial no te modifique leyes fundamentales del país. Para eso es el principio de que sea una ley orgánica, es fundamentalmente para eso. Pero además dice, en otra violación clara a la Constitución, en el artículo 208, que toda ley que toque varios aspectos fundamentales, y esta ley desarrolla aspectos de la Ley de Protección del Niño y Adolescente, de la Ley de Telecomunicaciones, pero además toca el tema de la libertad de expresión, deben ser analizados en una comisión mixta. Eso tampoco se hizo. Una comisión que hubiera tocado la Comisión de Educación, la de Medios, la de Familia, eso tampoco se hizo. ¿Qué dice los artículos de la Yo Constitución creo tranquilamente. que por encima de la ley de responsabilidad social en radio y televisión y por encima de la Constitución está el pueblo que tiene que ser protagónico de su propio destino. Yo creo que las leyes, con todo el malabarismo verbal con el cual se desenvuelve muy bien el colega que maneja el ambiente parlamentario. Yo estoy de acuerdo que sea el pueblo, pero vamos a un referéndum con esa ley, pues. Vamos a oírnos. ¿Qué dice el Fíjate que hay un piropo extraordinario de una televidente que nos felicita por Y ser es educados, verdad. y somos educados además. ¿Cómo no? Porque no somos ese grupo de periodistas golpistas ni tampoco adláteres que está allí. Somos gente que tenemos una formación y un profundo claro. respeto por los radioescuchas y por los televidentes. ¿Cómo no? Volviendo al Adelante. tema entonces, yo creo que el televidente venezolano, el público venezolano tiene que saber que hay una oportunidad de romper una mordaza, de romper un yugo, de romper ese irrespeto que se ha vivido en Venezuela a través de los medios de comunicación privados. Los concesionarios de medios llegaron al límite. Ya no es justo que sigamos emboscados, atrapados en unos medios que hacen y deshacen. Las mentiras es para ellos una práctica cotidiana, la falsedad, el emboscamiento de la realidad. Yo creo que con esta ley se abre un camino difícil, dificultoso, pero en todo caso lo importante es que tenemos que promover la participación del usuario, la participación del consumidor de mensajes. Estamos ante un paso trascendente en la comunicación en Venezuela. Ya no es el que está frente a las cámaras el que decide o el que está detrás del que está detrás de las cámaras. Ya no es el dueño el que debe decidir, ya tampoco es el Estado el que debe determinar qué es bueno o qué malo, es la sociedad. No, es el pueblo, es la sociedad. ¿Cómo no? Es decir, yo creo en la pluralidad, pero creo también que la pluralidad parte de una responsabilidad social. Lamentablemente hay que reglamentar la comunicación, puesto que no hay una cultura en los concesionarios y en algunos periodistas por darle libertad a que la gente participe. Eso es la gran bondad que esta ley... ¿Es esa ley una ley mordaza? ¿Qué dice Antonio Díaz? Yo siempre he hablado de ley de contenidos en todo caso, más allá de la calificación de mordaza, no, que pone el debate en un terreno más político que técnico, aunque el terreno, insisto, correcto. el terreno es en el fondo político, porque se trata de concepciones del país, concepciones del Estado, de cómo se actúa. Si hay gente que piensa que es que alguien desde el gobierno me tiene que decir cómo son las cosas para que las cosas sean como el gobierno quiere. Otros piensan en el excesivo liberalismo y entonces piensan que lo mejor que hay es la ley que no se escribe, ¿no? Y debe haber un punto medio entre esas dos concepciones en las que efectivamente haya una normativa a propósito del tema de los medios en el país, ¿no? Pero caramba, no esta, porque entre otras cosas esta no es una ley que pretende organizar la programación y la transmisión en los medios, sino controlar la información. Yo sería feliz si este proyecto de ley, en lugar de 35 artículos, tuviera 36 y el último dijera, quedan a salvo los programas de opinión y los noticieros.
Y eso no es verdad, eso no es lo que dice la ley. Pero no es controlar, yo no creo que ni es mordaza ni es controlar. Yo creo que cuando ¿Cómo no? tú llamas ley de contenido hay que extenderlo. Es decir, el contenido de la ley es establecer responsabilidad social ante los medios. Más que hablar de una mordaza, que coincido contigo en que es un término maniqueísta, absurdo, es una ley para abrir puertas. Hay que corregirla, hay que hacerla en el camino, pero hay que... Es una ley que abre las puertas de la censura y del control de la información. Lo que sí hay es que pensar que esta ley le da al receptor una inmensa oportunidad. No se juzgue mañana, entonces, de que la ley fracasó porque no se utilizó. Las leyes son para utilizarlas, no para ser violadas. Las leyes son para que la gente tenga instrumentos legales para defenderse en un escenario político conflictivo. Es así nace un país, en medio de conflictos. ¿Qué le parece a mi estimado colega si continuamos este debate otro día? ¿Cómo no? ¿Les parece bien? mucho Un gusto. apretón de manos entre ustedes No, no, dos, vale. venezolanos, No, por Dios, colegas, no es- que dependen vale. además todos de la libertad de expresión. Sin ella nadie Si me puede permite, yo ejercer este solamente oficio. quisiera decir que estoy más preocupado por el contenido de la ley que por la ley de contenido. Perfecto. Muchas gracias a ustedes dos. Son invitados para otra nueva Muchas oportunidad acá. Gracias, amigas y amigos. Los invitamos a continuar con Diógenes Carrillo y su famosa lámpara que nunca se apaga. Y mañana tempranito a sintonizarnos en una nueva emisión de En Confianza con este servidor Ernesto Villegas. Siempre con muchísimo respeto por ustedes. Muy buenos días. Venezolana de Televisión.